no era amor ni era nada. El amor feliz no tiene historia. Esto dijo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el escritor Óscar de la Borbolla, quien presentó su publicación El futuro de no ser. Estamos en el 5º día de FIL. La FIL cumple 25 años. Comenzamos. Somos curiosos, somos lectores, sabemos leer lo diferente. Leo e imagino. Yo leo de todo, textos diversos, vaya, son muy divertidos. Generosos, cada quien tiene su historia. Soy Dolores Tapia, estamos en Enfilados, el programa especial que hemos preparado para todos ustedes acerca de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Les recuerdo que estamos transmitiendo 2 emisiones diarias, una a las 12:30 del mediodía y otra a las 7 de la tarde desde el corazón de la FIL aquí en Expo Guadalajara. Todo esto a través de Canal 44 y de nuestra señal hermana, el 31.2 en la ciudad de Los Ángeles, California. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Estarán con nosotros en entrevista 2 importantes personajes. Uno de ellos es el doctor Guillermo Orozco, coordinador académico del Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, que inicia el próximo viernes. También estará con nosotros el escritor chileno en entrevista Antonio Escarmenta. El día de hoy también tenemos para ustedes la colaboración del investigador Guillermo Baidowitz con Pantalla FIL, un acercamiento al complejo mundo del cine alemán. También tenemos información para todos ustedes acerca de la exquisita exposición que está expuesta en el Instituto Cultural Cabañas. Entre las notas importantes del día se destaca en la FIL, se platicó acerca de las altas y las bajas de la industria editorial y en este caso hay más bajas, aunque usted no lo crea. Vamos a ver todo esto en Pulso. Adelante. En el marco del encuentro de promotores de lectura, se realizó un homenaje a Marta Acevedo por sus esfuerzos realizados durante más de 25 años llevando las letras a los lugares del país donde no se tenía acceso a ellas. Estuvieron presentes la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Nubia Macías, y la escritora Elena Bernal, quien emitió una semblanza a la homenajeada, a quien llamó mujer de emprendimientos y logros diversos, laboriosa y enérgica. Marta Acevedo ha sido colaboradora en medios como Debate Feminista, la revista Siempre, Radio Educación y La Jornada. Además, es una de las fundadoras de la FIL, pero su más relevante aporte, la creación de Rincones de Lectura, un programa cultural que llevó libros precisamente a esos rincones en donde no se conocían más que los de texto. En su discurso, la homenajeada hizo una crítica al sistema educativo actual, que aseguró no ayuda en la formación de lectores. Pero para entender qué es lo que sí leemos y para rediseñar en caso necesario nuestros cursos de acción como ciudadanas o ciudadanos o como responsables de las políticas educativas y culturales en diferentes niveles. Más allá de nuestra historia de avances y retrocesos, tendremos que plantearnos qué puede ocurrir y qué desearíamos que ocurriera a la vista de un fenómeno avasallador, la multiplicación de los soportes de la lengua escrita a través del desarrollo de las nuevas tecnologías. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se lleva a cabo el Seminario de Relaciones Internacionales titulado Algunas claves para entender a Estados Unidos, donde se realizó la mesa de trabajo entre México y la Unión Americana. El ex embajador de Chile, Luis Mayra, señaló que los 3.200 kilómetros de frontera no solo dividen a ambos países, sino a 2 mundos muy distintos. Explicó que las diferencias bilaterales de México y Estados Unidos se remontan a los procesos de conquista y de independencia y concluyó que México aún no define bien sus estrategias de desarrollo, a diferencia de los Estados Unidos de América. En México la industria editorial va a la baja, incluso prevén una crisis por el incremento de la piratería y las descargas digitales. En 2009 hubo 25 millones de descargas de contenidos, 2010 más de 87 millones de descargas,
En este año la coalición va a hacer nuevamente el estudio y ya no sabemos cómo va a salir. Aparte de la piratería en papel, la fotocopia, que es otro de los temas importantes en muchas universidades, escuelas preparatorias, pues ha crecido desgraciadamente. Son grandes problemas. Y es que el desplome se refleja en más del 36% entre 2009 y 2010. Por ello, una medida que ayudaría al sector es el precio único. Definitivamente estamos de acuerdo que el precio único va a beneficiar a toda la cadena productiva, la industria editorial. Hemos tenido problemas con la ley porque definitivamente ustedes saben que no tiene sanciones y el propósito de la Cámara es que en el futuro tenemos que trabajar en ese sentido para adecuarla y que definitivamente el precio único funcione al 100%. Esa es la idea, ¿no? Tan solo por ejemplificar el problema, en 2006 las ventas alcanzaron 160 millones de libros, mientras que al 2010 apenas llegaron a los 138. El homenaje al bibliotecario 2011 de la Feria Internacional del Libro fue en esta ocasión para Jesús Lau, quien recibió un reconocimiento de manos del rector de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado, por su trayectoria y entrega en esta área de las letras. Jesús Lau es reconocido y respetado en foros y universidades de México y el extranjero, y cuya mayor pasión, obsesión, gusto y querencia son las bibliotecas y los usuarios, que son su principal campo de estudio. La también bibliotecaria Rosa María Fernández compartió una semblanza del homenajeado en la que destacó sus cualidades como profesional, pero también como ser humano. La Comisión Nacional Forestal alerta sobre las afectaciones al bosque de la primavera. Su futuro está en riesgo por la explosión demográfica y la contaminación al subsuelo. Para generar conciencia se invita al concurso de cuentos Cuenta con los árboles en sus diferentes categorías. Esto lo que busca es tener dos objetivos. Uno es fomentar la cultura y asimismo incluir la divulgación para poder ir conociendo las diferentes actividades que se pueden realizar. Y la segunda es que la gente se vaya involucrando más. Entonces, este sería el motivo de esta convocatoria, ¿no? Los premios van desde la publicación del libro hasta estímulos económicos. La fecha límite de entrega es al 25 de marzo. Está con nosotros el doctor Guillermo Orozco, coordinador académico del Foro Internacional de Televisión TV Morfosis. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes y con todos los asistentes a la FIL. Tengo entendido que inicia el viernes un foro importante con respecto a la televisión, ¿cierto? Cierto, sí, iniciamos el viernes temprano. Tenemos 2 días de foro con 8 paneles sobre temas que consideramos muy importantes para el presente y sobre todo para el futuro de la televisión abierta, universitaria, pública, cultural. Tengo entendido que Canal 44 y la Universidad de Guadalajara tienen mucho que ver en la organización de este foro. Sí, por supuesto. Es el foro de la televisión de la Universidad de Guadalajara. Estamos considerando que tenemos muchos temas que discutir, temas que poner sobre la mesa, que debatir frente al público, frente a las audiencias, y queremos hacerlo con expertos de diferentes procedencias. Entonces, este foro abre esta reflexión que esperamos continuar permanentemente sobre el papel de una televisión pública universitaria hoy en día. ¿Esto será en los salones de la FIL? ¿Dónde será este foro? Esto va a ser en el Hotel Hilton, aquí enfrente a la FIL, en el auditorio del hotel. Muy bien. Un foro para hablar de la televisión. Sí, yo creo que uno podría preguntarse ¿por qué hablar de la televisión? Exacto. Estamos en época de internet, de Facebook, de Twitter, de muchos dispositivos. Y justamente creo que hablar de la televisión significa hablar de un medio de comunicación que vamos a tener para mucho rato
y queremos que la televisión nos dé entonces muy buenos ratos. Un dato muy curioso es el que nos muestran las cifras de rating de consumo televisivo en México. En este año, en el 2011, los mexicanos en promedio vemos casi una hora más de lo que veíamos hace 10 años. ¿Y hace 10 años cuánto veíamos? Hace 10 años veíamos 3 horas y media diaria de televisión. Hoy vemos 4 horas y media. O sea que la televisión abierta está más viva que nunca. Y esto lo quiero enfatizar porque muchos autores han decretado la muerte o la agonía próxima de la televisión abierta. Creo que la televisión abierta es un medio de comunicación que tiene una serie de cualidades que difícilmente va a quedar enterrada o en el olvido. Tenemos televisión para mucho tiempo y lo demuestran las cifras de audiencia que está convocando, a pesar de que en los últimos 10 años se ha dado un crecimiento muy grande de todos aquellos televidentes que también tenemos acceso sistemático a Internet y a otras redes sociales. Combinamos, lo que está pasando es un fenómeno de combinación de nuestra participación como audiencias en redes sociales, en Internet, y nuestro disfrute como audiencias clásicas de la televisión abierta nacional e internacional. Claro. ¿Hay algún tipo de estudio o diagnóstico acerca de lo que exigen, por decirlo así, las audiencias a la televisión pública? Sí, yo creo, bueno, primero hay que aclarar que los medios comerciales tradicionales nos han acostumbrado a hacer audiencias bastante calladas, bastante tímidas, que no reclamamos, que no exigimos. Tenemos una larga historia, 5 décadas de televisión comercial donde hemos sido asumidos como seguidores y consumidores de lo que nos ponen en la pantalla. Como público pasivo. Como público pasivo. La televisión y los medios públicos en general nos quieren asumir de otra manera. Y entonces estamos en esta transición de pasar de ser audiencias pasivas a ser audiencias activas. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos la posibilidad de ser interlocutores de los medios masivos por primera vez a través de la convergencia digital y de la interactividad que todas las nuevas tecnologías nos permiten, claro, y que hace 10 años, 15, no nos permitían. Hoy podemos retrabajar cualquier programa transmitido por televisión abierta, masiva, y reenviar lo que hagamos con ese producto mediático a muchísimos otros colegas que están conectados en alguna de las redes. Esto no era posible hasta hace poco tiempo. Muy bien. Esto, sin embargo, no significa que en todo momento estemos actuando y estemos rehaciendo y estemos reenviando o creando y enviando mensajes propios. Seguimos siendo audiencias hasta cierto punto típicas y comenzamos a hacer audiencia de otra manera. Y justamente esa es la gran exigencia de las audiencias. ¿Cómo nos va a ayudar y acompañar y a empujar un medio público como una televisión universitaria para dar este gran salto de una audiencia pasiva a una audiencia interlocutora y consciente de su papel como ciudadano activo a través de los medios de comunicación? Muy bien. Entonces, creo que la gran exigencia que hemos captado a través de diferentes estudios y diagnósticos es dar este salto para asumirnos de manera sistemática como audiencias activas que podemos estar al tú por tú
con los mensajes de las grandes cadenas comerciales y de las televisiones públicas. Muy bien, como estamos hablando de la televisión, estamos transmitiendo en vivo, podríamos recordarle al auditorio nada más cuándo inicia el foro y a qué hora en el Hotel Hilton. Sí, este foro se inaugura el viernes por la mañana a las 8:30. El primer panel comienza a las 10, el segundo panel a las 12. Bien. Por la tarde volvemos a las 4 y a las 6 y el sábado es exactamente el mismo horario. 2 paneles matutinos a las 10 y a las 12 y 2 paneles vespertinos a las 4 y a las 6, entrada gratuita, de preferencia hay que registrarse por internet en el sitio del canal 44 de nuestra televisión universitaria para asegurar lugar. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Muy bien, vamos ahora a la jornada del día. ¿Qué tenemos que ver en la FIL? La agenda, adelante. La línea es la conexión, el punto de partida, la esencia, lo que finalmente conecta al mundo. Esto es lo que concluyen 20 artistas alemanes que componen la exhibición Line Línea. Son 85 piezas de collage, fotografía, instalación y obras de pequeño y gran formato con técnicas de lápiz, carbón y tinta sobre papel. En conjunto, envuelven al espectador en una gama de grises y colores fríos. Algunos casi invisibles, otros, como los de Marcel Van Even, son más profundos, porque son hechos con carbón negro. Así, la obra tiene intensidad y una aura envolvente. Los cuadros que están hechos con lápiz sobre cartón también tienen una textura muy interesante. En estos, hay figuras humanas que parecieran sombras dinámicas inmersas en escenarios nostálgicos. Se caracteriza esta técnica no solo por la sencillez, sino también por la precisión y la sobriedad de las líneas que dan brillo y vida. Por otra parte, las ideas sarcásticas, la crítica o la simple expresión es lo que hace valiosa esta exposición. Hay una obra especial que absorbe la atención del espectador. Es de Ralph Ziervogel, un trabajo de tinta sobre papel de gran formato que expone un dramático espectáculo que critica las fantasías violentas de la sociedad y, a su vez, es un placentero trazo de líneas que se pierden en un montón de pequeñas figuras que a lo lejos parecieran amorfas. Dicen que en alguna ocasión llegaron a clausurar esta exposición por considerarla pornográfica. Por un tiempo solo fue apta para mayores de 18 años. Esto a raíz de que un padre de familia llevó a sus hijas adolescentes a ver la obra de este autor y se impresionaron tanto que tuvo que denunciar al artista a las autoridades. Dato curioso que esconde esta alocada pero inspiradora pieza. Volviendo al punto, la línea es el elemento básico de la comunicación, dicen estos artistas. Es un punto en movimiento con direcciones infinitas que, a pesar de su simplicidad, dibuja las imágenes más complejas. Un lápiz y un papel, sujetándose a la línea, puede hacer enunciados que representen al mundo. Es lenguaje puro. La línea es quien le da la trama y la energía a la expresión del artista. Es simplemente el punto de partida. Un buen viaje para quienes gustan de ahondar en los detalles y contemplar al artista. Vale la pena detenerse en cada propuesta, porque siempre hay un trasfondo, un porqué, una historia y un argumento. Cada obra tiene su propio discurso. Algunas veces nos conectamos de inmediato, otras veces el arte nos pasa desapercibido. Pero lo emocionante es encontrar la intensidad que puede generar un simple trazo. Veinte artistas que viven y trabajan en Alemania ilustran la actualidad del dibujo en el arte contemporáneo, ubicado en Cabañas número 8 en Plaza Tapatía. Alemania, país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Está con nosotros el escritor chileno Antonio Escarmenta, autor de Los días del arco iris. Les recuerdo que Antonio Escarmenta es una de las personalidades más importantes que vienen a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me atrevo a decir también que uno de los chiqueados de la FIL, el autor del Cartero de Neruda, que hay que recordar que la obra cinematográfica que se basó en esta historia obtuvo 5 candidaturas a los premios Oscar. Antonio Escarmenta está en la Feria Internacional del Libro para presentar Los días del arco iris, una novela que obtuvo la edición número 4 del premio Planeta de Narrativa. Bienvenido, señor Escarmenta. Hola. Los días del arco iris, ¿de qué nos habla este libro que ganó el premio Planeta? Los días del arco iris es una historia de amor entre dos jóvenes, un chico que se llama Nico, que es narrador, que habla de lo que está experimentando, y una chica que estudia en la escuela italiana en Santiago de Chile, que se llama Patricia Bettini. Estos dos jóvenes viven en Chile en 1988, es el periodo de la dictadura de Pinochet, que fue un régimen muy brutal que sumió a mi país en la represión fuertísima. Ese año 88 es muy significativo porque los chilenos, hastiados de vivir en una dictadura, encuentran un camino muy original, pacífico, no exento de humor y hasta de surrealismo para enfrentar en un plebiscito a Pinochet y decirle no, señor, basta, no lo queremos más. Esa campaña que se realizó para animar a los chilenos a ir a las urnas y tener confianza en que no iba a haber fraude y que era posible derrotar pacíficamente al dictador, se conoce como la campaña del no. Y esa campaña del no son algunos pocos minutos de televisión donde los artistas chilenos y la gente depositó toda su esperanza, su fe, su alegría, sus ganas de libertad. Entonces, Los días del arco iris cuenta la historia de ese publicista, cómo llegó a hacer esa campaña genial, junto con la historia de los jóvenes enamorados. Los días del arco iris, entonces, significaría este marco, en el marco de un país, ¿no? Los días del arco iris, llevado por la historia de amor de uno de los personajes jóvenes. Lo que pasa es que para darle una representación visual, poética, a las fuerzas tan distintas que iban desde conservadores de derecha democráticos, pasando por liberales, demócratas cristianos, marxistas, socialdemócratas, cristianos, que eran todos estos grupos, personas, individuos que se oponían a un dictador, había que buscar un símbolo muy amplio, que tuviera muchos colores. Y este publicista encuentra el símbolo del arco iris. Y este símbolo del arco iris es el símbolo del no a la dictadura. Ahora, esta es una novela que, contrariamente a pocas novelas contemporáneas, termina bien. Tiene un final feliz porque termina con la democracia en Chile y el amor realizado de la joven pareja, que sienten que no pueden amar plenamente mientras haya sobre ellos el peso oprobioso de un dictador. Los días de la dictadura chilena, la dictadura de Pinochet, crea una sensación de sombra, por ejemplo, en muchos autores. Sin embargo, en esta novela se transforma a través del amor. ¿Por qué Antonio Escarmenta escribe con amor sobre estos días? Bueno, por una razón bien simple, porque esta novela no está escrita en medio de la opresión y la represión, sino que está escrita desde la alegría de la libertad reconquistada. Entonces, eso te da el tono. Esta es una novela que tiene episodios melancólicos, bastante sombríos, pero tiene la pujanza, la luz, la luminosidad, la poesía de la creación. Claro. Este es un homenaje, Los días del arco iris, al poder de la imaginación para cambiar la sociedad. Es un saludo a la poesía. Claro, y con la imaginación la saludamos. Hay por ahí una frase que dice: a uno no le pasa lo que uno dice que le va a pasar, sino lo que uno imagina que le va a pasar. Sí, bueno, una frase que puede hacerse real en algún momento, sí. Me pregunto yo, ¿dónde está en este momento? Tengo varias preguntas para usted, pero en este momento en la literatura chilena, ¿dónde está
Pablo Neruda. La influencia de Pablo Neruda en los escritos. Pablo, ¿usted ha oído hablar de la cordillera de los Andes? Bueno, ahí está Pablo Neruda. Pablo Neruda, un poeta macizo, respetado, querido. Es tal vez uno de los 10 poetas contemporáneos más importantes. Tuvo la gloria de recibir el premio Nobel, muy merecidamente. Es un poeta de América Latina, es un poeta de sus raíces, es un cantor de las gestas libertarias de América Latina, es un gran lírico del amor, un seductor con sus sonetos a Matilde, sus 20 poemas de amor, es el autor feliz de las odas elementales que enseña a la gente a mirar el mundo más simple, desde una cebolla hasta una máquina de escribir, desde una alcachofa hasta un pájaro, de una manera distinta, diferente. Es un poeta de la sencillez imaginativa, del ingenio, un poeta que reconcilia a la gente más sencilla con su entorno y es amado universalmente. De modo que si usted me pregunta, ¿dónde está Pablo Neruda hoy en la poesía chilena? Diría que la poesía mundial está entre las cumbres de las cordilleras más altas. Para darle un ejemplo del ingenio poético de Pablo Neruda, recordemos algunos momentos de la Oda al Gato. Por ejemplo, cuando dice, el gato es un mínimo tigre de salón. Hermoso. Es el policía secreto de las habitaciones. O dice, es el sultán de los tejados eróticos. Después que tú has leído la Oda al Gato de Pablo Neruda, ya no puedes mirar simplemente a un gato y decir, ahí hay un gato. No, significa, trabaja con tu imaginación, juega con las cosas, claro. Diviértete con la vida, claro. Busca razones profundas para las cosas, cree en tu imaginación. Eso es lo que hacen los poetas, incitar a la gente a ser felices. Usted como chileno, ahora que hablaba sobre su novela, a diferencia de otras historias latinoamericanas, tiene un final feliz. ¿Usted como chileno se siente orgulloso de eso? Yo me siento orgulloso de ser un hombre y de compartir con la humanidad de una manera tierna nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad y nada más. No tengo ningún orgullo nacionalista ni patria. Claro. Estoy contento de que Chile, con grandes sacrificios y mucha imaginación, haya conquistado un régimen, una manera de vida que me parece tolerable, agradable, que es la democracia. Claro. Estoy muy contento que hoy en las calles chilenas haya jóvenes que están replanteándose la democracia que tenemos para hacerla más inclusiva, más profunda, más alegre, más humanista, más humanitaria, más generosa. Y creo que esta generación es la vanguardia de un recambio que va a llevar a Chile hacia una democracia aún más profunda que la que tenemos. Claro, es muy inspirador de pronto lo que puede suceder en este caso en Chile y lo que de alguna manera, y recuerdo a Pablo Neruda, lo que pasa en Madrid, ¿no? Que este tipo de cosas me remiten mucho a este ente tan especial como es Pablo Neruda, que es para mí es como el padre de la literatura, de la poesía latinoamericana, ¿no? En este momento, ¿cómo siente Antonio Escarmenta la creación literaria de su país? Porque los chilenos han sido unos de los más destacados en la literatura latinoamericana. Sí. Yo me atrevo a decir, no quiero decir cuáles no, pero la literatura chilena, digo, hace un rato estuvo aquí Marcela Serrano, hace un personaje como Alejandro Jodorowsky, que bueno, ha estado fuera de Chile mucho tiempo, pero dices, ¿qué se meten? ¿No? ¿De dónde les viene todo esto? ¿Cómo está hoy este corazón? Bueno, la poesía chilena, la narrativa chilena es bastante buena. Yo creo que se puede hacer una especulación un poco humorística diciendo que el hecho de que Chile sea un país tan austral, como decía Pablo Neruda en su discurso de agradecimiento del Premio Nobel de Literatura, un país separado de todos los otros por la tajante geografía, creo que el hecho de que seamos fin del mundo, el sur de todo sur posible, nos hace deseosos de viajar, de expandernos, incluso la economía. Siendo un país con pocos habitantes, con un mercado muy chico, Chile necesita exportar sus riquezas para sus materias primas, para tener
riqueza. Y sus vinos. Y también le pasa lo mismo a los poetas. Los poetas tienen una ansia de universalidad, constreñidos entre un océano Pacífico imponente y una cordillera majestuosa, en un territorio delgado y original que va desde desiertos ardientes hasta las nieves polares, los lagos, los pinos. Chile es un país muy peculiar y muchos de los escritores y los poetas chilenos que están consolidados en el imaginario universal son poetas que han vivido, viven fuera o publican fuera del país. Entonces se puede decir que el conocimiento de los poetas chilenos es más intenso en Chile cuando han sido publicados y reconocidos fuera de la patria. Claro. Es un dato muy curioso. ¿Y eso no es como un carácter de la personalidad latinoamericana? ¿Cuál? Pregunto, de reconocer al otro cuando se va. Sucede lo siguiente, que en América Latina, que es un concepto muy bonito, en el fondo las políticas integradoras culturales de América Latina son muy retóricas y poco eficaces. En cambio, no hay algo así como un torbellino de información y de excitación en torno a la vida cultural latinoamericana de todos los países. Los mexicanos interesados en lo suyo, los argentinos en aquello, los ecuatorianos y los chilenos, cada uno una suerte de ostracismo con muy poco contacto. Y es a través de Europa, especialmente de España, de las editoriales españolas, de los premios que se dan allí, que los escritores latinoamericanos vuelven a América Latina y se transforman en figuras latinoamericanas. Claro. Es muy curioso este hecho. Y yo creo que hay una falencia en las políticas culturales de los distintos gobiernos latinoamericanos en no buscar una integración cultural mayor. Hay mucho respeto, mucho cariño entre los países hermanos, pero en el fondo hay más retórica de buena voluntad que políticas eficaces de compenetración cultural. Claro. Sabemos que usted estuvo como embajador de Chile en Alemania y el país invitado de honor de la FIL es Alemania. Sí. De pronto, incluso al inicio de este programa nos causaba un poco de curiosidad el programa, por ejemplo, literario que trae Alemania, donde hay una apuesta por los autores jóvenes y esto también se ve en los 25 secretos mejor guardados de América Latina, que el nombre me pareció maravilloso, que es una apuesta que hace la FIL a los autores jóvenes. Sin embargo, hay cierto desconocimiento de este lado del mundo, y hablo de México, y hablo también de algunos de los actores de Guadalajara, de la literatura alemana. Sí. Usted que ha tenido como mucho contacto con este país, ¿cómo siente la literatura alemana contemporánea y de qué nos está hablando? Si podríamos... No, esa es una pregunta imposible de responder. Es lo mismo que me dijera, ¿cómo es la literatura latinoamericana hoy? ¿Cuáles son las tendencias? Hubo un momento que era facilísimo, era como dicen los gringos, piece of cake, contestar esa pregunta. Es la gran época de la novela de la revolución, es la gran época del realismo mágico, es la gran época del hiperrealismo. Ahora no, digamos, es un momento muy heterogéneo en que distintas emociones, distintos grados de aproximación a la realidad y a la fantasía son igualmente recibidos con un interés muy variado en los distintos países de América Latina. No tiene ningún sentido empezar a buscar constante. Ni siquiera en las universidades están haciendo una presa semejante. Es un momento de gran eclosión y variedad, muy heterogéneo, muy rico. Lo mismo sucede con la narrativa y la poesía alemana. Por cierto, que un tema predominante ha sido la reconstitución de la Alemania después de la caída del muro. Eso da motivo a que muchos autores tematicen eso, pero son algunos autores, algunos lo hacen con un tono trágico, otros como algunos cineastas autores como Doris Dörri lo hacen en tono de comedia, otros como Ingo Schulz reflejan la crisis de este reencuentro no carente de problemas. Hay otros autores que son íntimos, privados, casi secretos. Hay otros escritores que aún sueñan
con mundos oníricos, hay de todo, ¿no? Es que no tiene sentido decir qué caracteriza y se va uno contento a la casa, ¿no? Hay que leer la variedad de esos libros. Y es maravilloso que Alemania esté presente en esta feria, y acabo de ver una revista fantástica que se llama Lubina, cuyo número está dedicado a la literatura alemana, con muchas exclusividades, traducciones de autores recientes que a veces no son bien conocidos ni en la propia Alemania. Exacto. Es decir, bravo. De hecho, hay un inédito de Günter Grass en esa revista. ¿Qué te parece? ¿Usted sabe que en este momento estamos transmitiendo en vivo a Los Ángeles, California? No, no le creo, pues para allá voy a ir, qué Yo bueno. lo sé, usted... Oye, pero ahí hay una gran comunidad mexicana y latina muy activa. Por eso le Fantástico. decía, y me acaban de pasar el chisme de que le van a entregar un reconocimiento en Los Ángeles, el premio Plácido Domingo, ¿es correcto? Ah, sí, estoy enterado, no es que me sorprenda con la noticia. Que Efectivamente. ¿no lo sí. sorprendí con la noticia? No, Háblenos no, de este no sabía. reconocimiento. Me pasaron el tip, el chisme, y dije, ¿estará en el programa? ¿De qué va este reconocimiento? Se va a Los Ángeles, tenemos muchos televidentes en Los Ángeles. Bueno, es lo siguiente, efectivamente, este mes se me ha concedido el premio Plácido Domingo. Y yo me imagino que básicamente porque Plácido Domingo interpreta en la ópera El Postino del compositor mexicano Daniel Catán el rol de Pablo Neruda. Entonces, en Los Ángeles, California, hay una ópera que es muy importante dentro del contexto de la ópera internacional, y es allí donde va a haber la ceremonia de entrega de este premio. ¿Qué día? El ¿Sabemos? Día 19 de febrero, tras una función de la ópera Simón Bocanegra. Y habrá una cena y una ceremonia, y Plácido Domingo me entregará este premio. Pero me voy a quedar en Los Ángeles alrededor de una semana, porque hay una comunidad latina en la literatura, en la vida de Los Ángeles, en el cine, en la música popular, formidable. Y quiero estar con ellos y hablarles de mi libro, Los Días del Arco Iris. Y espero que las librerías en ese momento lo tengan disponible. Muy bien. ¿Algo más que quiera usted agregar, señor Escarmenta, en esta entrevista? Sí, que esta vez en México me atreví, porque estaba un poquito cansado de tanto ajetreo, me decidí a probar el tequila reposado y lo acompañé con una sangrita, e incluso repetí la dosis. Muy y bien. puedo decir que después de la segunda dosis uno queda fascinado. Muchísimas, como fascinados quedamos nosotros con su literatura. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Felicidades por su premio. Ahora vamos al siguiente segmento, Pantalla Phil, del investigador Guillermo Baidovitz, quien nos habla de un acercamiento al complejo y exquisito mundo del cine alemán. Vamos a verlo. Hola, los saludo aquí en Pantalla Phil desde el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y para hablarles del ciclo de cine que es parte de la presencia del país invitado en esta ocasión, Alemania. Y dentro de este ciclo de cine se exhibirá la película El honor perdido de Katharina Blum. Esta película, realizada en el año de 1974 por Volker Schlöndorff, uno de los cineastas más emblemáticos del movimiento del nuevo cine alemán. Formó parte de los firmantes del manifiesto de Oberhausen y comenzó su carrera profesional ya en el largometraje a fines de los años 60, y en el año 74 realizó esta adaptación junto con su esposa de aquellos años, Margaret von Trotta, otra de las cineastas activas en ese momento, de la novela de Heinrich Böll, Die verlorene Ehre
der Katharina Blum. Así se titula esta película en alemán. Y esta es una de las historias de Heinrich Böll más breves que yo conozco, porque normalmente Opiniones de un payaso o Billar a las 9:30 son novelas extensas. En cambio, esta es una novela muy pequeña en la que Böll planteó algo que de alguna forma era una experiencia personal, no particularmente esta historia, sino que le había ocurrido un poco la manipulación que se da del honor de una persona a través del poder de la opinión pública, particularmente de los medios informativos y de los organismos de seguridad del Estado. Katharina Blum es una mujer que de pronto se ve sumida sin quererlo, sin desearlo y sin tener ninguna necesidad de ello, en una conspiración, pero que nadie dirige. La policía considera que Katharina Blum tiene vínculos con el terrorismo. En aquellos años en Alemania había particularmente diversos actos de terrorismo promovidos por el grupo Baader-Meinhof, y entonces la población vivía preocupada por esto, y además por la presencia de los árabes también, que dio los sucesos de la Olimpiada en aquellos años. Entonces, el tema de Katharina Blum es un tema muy actual para aquellos momentos, y ella, esta mujer que es una mesera, que de pronto se ve envuelta en las sospechas, porque ocasionalmente tiene tratos con un personaje que tenía antecedentes terroristas, y entonces se viene una escalada en donde no solo la persigue la policía, sino también los periódicos, los informativos de la época escarban en la vida de Katharina Blum, sacando lo más negativo y proyectando sobre todo una imagen muy mala de ella ante los demás. Esto le va trayendo consecuencias a Katharina Blum, y al final, no le voy a contar el final, pero al final hay una decisión que toma que, por supuesto, a algunos los satisfará, a otros no, pero se trata fundamentalmente de una película que se aleja de los parámetros del thriller. No es un thriller. Hay en todo momento más bien una visión muy pesimista y muy cargada del pensamiento político de la época, particularmente en Alemania, con estas fuertes discusiones que se dieron en aquellos años. La cinta obtuvo en su momento reconocimiento internacional en el Festival de San Sebastián, obtuvo también premios dentro de la Academia de Cine Alemana. Es una película que también tiene décadas posiblemente sin proyectarse aquí en nuestra cartelera, y que vale la pena volver a ver ahora aquí en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, donde se proyecta todo este ciclo. Yo les recuerdo que consulte los horarios en cartelera, y le agradezco su atención y lo espero en la próxima cápsula de Pantalla Film. Estuvo con nosotros el escritor chileno Antonio Escarmenta, una figura muy destacada de las letras latinoamericanas. Recordemos que Antonio Escarmenta fue embajador de Chile en Alemania y publica y presenta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su libro Los Días del Arco Iris. Les recuerdo a toda la comunidad que nos está viendo en Los Ángeles, California, que el día 19 de febrero Antonio Escarmenta recibirá el premio Plácido Domingo. Los Días del Arco Iris de Antonio Escarmenta, hay que buscarlo en las librerías. También les recuerdo que el día viernes empieza el Foro Internacional de Televisión, TV Morfosis, organizado por la Universidad de Guadalajara y Canal 44. Se llevará a cabo el día 2 y 3 de diciembre en el auditorio del Hotel Hilton. Un foro donde se podrá discutir el tema de la televisión hoy en día y, por supuesto, las redes sociales, que es el gran tema de hoy. El día de mañana a las 12:30 del mediodía tenemos para todos ustedes una entrevista
con el escritor chileno, el polémico escritor chileno Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky tiene una historia muy particular, ha desarrollado la mayor parte se ha desarrollado literariamente fuera de Chile, ha vivido en diversos países y ha tenido una carrera muy particular, ha sido cineasta, ha sido tarotólogo y se vinculó con el teatro de una manera muy particular que le llevó al mundo de la espiritualidad, y él ha creado en el año 1900, por ahí por los años 70, 1970, creó algo que se llama psicomagia. De ahí para acá vino desarrollando todas sus teorías acerca de la curación a través del entendimiento del árbol genealógico y del tarot. Alejandro Jodorowsky vino a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a presentar Metagenealogía, con lo que, según dice él, será su última obra literaria al respecto de la terapia. También es importante señalar que Alejandro Jodorowsky regresará a París y, según dice él, seguirá atendiendo a los consultantes, como él se prometió en otro tiempo, una vez al día de manera gratuita en París. Vamos ahora con el tema de la agenda, lo que hay que ver para el día de mañana en la Feria Internacional del Libro. Antes de esto quisiera destacar la presencia de un grupo mexicano en la explanada de la Expo Guadalajara. El grupo mexicano es liderado por una chica que se llama Marina de Ita y el grupo se llama Polka Madre, una fusión de la polka checa con diferentes ritmos mexicanos como el son jarocho y el huapango. Mañana gratis en la explanada de la Expo, el grupo Polka Madre. Vamos ahora a ver la agenda del día de mañana. Gracias. Estamos en el quinto día de FIL. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 5 días. Nos faltan 4 días para terminar. En el marco de la FIL, los premios más importantes que nos faltan por ver: Almudena Grandes, premio Sor Juana Inés de la Cruz, un premio que también en el año de 1994 ganó la chilena Marcela Serrano, que la tuvimos en entrevista y que se las transmitiremos un poco más adelante. Marcela Serrano está presentando en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el libro, vaya la redundancia, la publicación, la novela 10 Mujeres. Recordemos la historia literaria de Marcela, su tema central es la mujer como un ente combativo, la mujer con un espíritu luchón. Y en el caso de 10 Mujeres, ella recopila 9 historias de ficción, y estas 9 historias confluyen con el tema de una terapeuta que decide unirlas para que ellas hablen entre sí y de esta manera
se curen de sus heridas, que es algo que comparten estas mujeres. Hablando de curar de las heridas, les recuerdo que el día de mañana a las 12:30 del mediodía tenemos en Enfilados una entrevista con el siempre polémico Alejandro Jodorowsky, creador de la psicomagia en 1970, un término que ha tenido muchísimos imitadores, y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Alejandro no solamente firmó autógrafos porque que se pasee por los pasillos de la feria es todo un tema de seguridad por la gente que lo sigue, por sus lectores, por sus fans. Alejandro Jodorowsky anunció que con metagenealogía, que son la recopilación de 35 años de prácticas y estudios con el tema del tarot y con el tema de la psicomagia, termina su carrera en el tema de la terapia. Les recuerdo también que el día de mañana a las 9 de la noche se presenta en la explanada de la Expo un grupo muy particular, Polka Madre, la unión de la polka con México, como dice el vocablo. Marina de Ita ha hecho una fusión de la polka checa con diversos sonidos de los Balcanes, así como el son jarocho y el huapango. El día 4, les recuerdo, el periodista Guillermo Sheridan será homenajeado en el marco del periodismo cultural, del Premio de Periodismo Cultural Fernando Benítez. Les recuerdo también que en el Instituto Cultural Cabañas se presenta la exposición de dibujo de Alemania, estará ahí hasta que termine la feria y semanas después de. Les recuerdo también que en Enfilados vamos a estar transmitiendo las entrevistas de Trino, de Gis, así como del autor alemán Sasha Stanisic, quien ha venido a la feria, está visitando México por primera vez y nos presenta un libro muy conmovedor al respecto de la guerra. Él nació en Bosnia, se exilió en Alemania y escribe un libro que que es convocado al Premio Alemán de Literatura y lo presenta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con la editorial Alfaguara. Antonio Escarmenta presenta también Los Días del Arcoíris, lo tuvimos hace un ratito en entrevista. Los Días del Arcoíris narra la historia de dos jóvenes, la historia de amor de dos jóvenes en el marco de la dictadura chilena y, como él mismo señaló, el final en este caso es feliz. Les recuerdo, el día 2 de diciembre se inaugura el Foro Internacional de Televisión organizado por Canal 44 y la Universidad de Guadalajara. Esto será en el Hotel Hilton. El día de mañana tenemos una emisión de Enfilados a las 12:30 del mediodía. Estamos transmitiendo aquí desde la FIL. Mi nombre es Dolores Tapia, esto es Enfilados, un programa especial que hemos preparado para todos ustedes. Y recuerden que estamos transmitiendo a las 12:30 del mediodía y a las 7 de la noche desde el corazón de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Expo aquí en la ciudad. Tenemos todo esto a través de Canal 44 y de nuestra señal hermana, el 31.2 en la ciudad de Los Ángeles, California, donde será el día 19 de febrero homenajeado el escritor Antonio Escarmenta con el premio Plácido Domingo. El día de mañana, para ver Polka Madre en la explanada de la Expo, un grupo liderado por Marina de Ita, una mexicana, una músico mexicana que ha congregado a diversos músicos de diversas partes del mundo. La polka de herencia checa se funde con el son jarocho y con el huapango. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Soy Dolores Tapia, los esperamos mañana a las 12:30 del mediodía en una entrevista muy particular con el escritor muy particular Alejandro Jodorowsky. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Somos curiosos, somos lectores, sabemos leer lo diferente. Leo e imagino. Yo leo de todo, textos diversos, vaya, son muy divertidos.